¿Cuánto influye también? ¿Pueden ser direccionadas o no? Es la pregunta, Marcelo, ¿no? Freddy, analicemos eso. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la cosa? Claro que sí. Bueno, creo que para todo el pueblo boliviano queda claro de que más de una vez las encuestadoras se han equivocado en los resultados de las elecciones, ¿no? Y en este contexto político que vive el país, creo que no es algo menor, porque no tienes un gran favorito electoral, ¿entiendes? O sea, quien de alguna manera se posiciona como el principal favorito lo hace con un punto 1,5 respecto a la segunda preferencia electoral. Entonces, por supuesto que las encuestas van a jugar un rol importante, y este rol es el de crear la sensación del caballo ganador, ¿no? Entonces, mucha gente está en este momento dentro de la ciudadanía boliviana pensando en tal vez hacer un voto útil el 17 de agosto, ¿no? Y creo que esto lo saben quienes están manejando las diferentes campañas, tanto de Samuel como de Tuto. Es decir, hay un bolsón electoral que se ha mostrado en la encuesta, que es casi del 27%, que es no sabe, no responde, blanco y nulo. Esa es una incógnita todavía, ¿no? Entonces, ese 27% va a definir esta elección. 27% es un montón, ¿no? Por supuesto. Y evidentemente, básicamente le da lo mismo votar tanto por Samuel como por Tuto. O sea, va a votar por quien cree que tiene la posibilidad de ser la primera fuerza electoral en las próximas elecciones. Entonces, estas encuestas cumplen un rol estratégico, ¿no? Es justamente la de tratar de configurar un sentido común respecto a quién es el posible próximo mandatario de nuestro Estado. Y obviamente quienes manejan las encuestas pues también están dentro de este juego electoral que trata de beneficiar a un candidato en concreto, ¿no? Entonces hay que tomar con mucha, yo diría, prudencia los resultados de estas encuestas, y lo que toca al electorado es definir quién cree que tiene las condiciones, las capacidades y conocimientos como para poder dirigir nuestra amada patria, ¿no? Así es. Estamos en contacto también con Leonardo Piñero, que es politólogo y activista vía Zoom. Leonardo, bienvenido. Y también traslado esa misma pregunta, ¿no? La que hacía Joel un poco más temprano. Decía, ¿son creíbles las encuestas? ¿Cuál es el criterio que tiene Leonardo Piñero, politólogo y activista, sobre este tema? Buen día y gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Un cordial saludo a todas las personas que están conectadas. Como comentaba Freddy, creo que tenemos que tener mucho cuidado con las encuestas. Bueno, son sondeos de intención de voto y esto va cambiando periódicamente, ¿no? De hecho, simplemente para ilustrar un poco cómo ha ido cambiando y para ir un poco a los resultados que nos lanza esta encuesta, hemos visto una transformación importante, por ejemplo, en cuanto al primero y al segundo, ¿no? En la primera encuesta que salió teníamos 0,7% de ventaja de Samuel respecto a Tuto, ¿no? La segunda encuesta que salió, esa diferencia creció a 2% a nivel nacional. Y ahora en la última encuesta que ha salido el día de ayer por Captura Consulting, esto ha subido a 3% de diferencia, ¿no? Entonces, si bien van a ir cambiando más las cosas, no podemos dar un resultado final con estas encuestas, mucho más teniendo más de 15% de indecisos a nivel nacional, pero sí ya vemos algunas diferencias respecto a las anteriores encuestas, sobre todo en esta campaña electoral que está muy peleada en cuanto al voto opositor, ¿no? Y una izquierda, por ponerlo así, que ha ido disminuyendo su apoyo con un Andrónico que ahora ha bajado respecto a las primeras encuestas, y un partido oficial del MAS con Eduardo del Castillo que no puede no puede pasar el 2%, ¿no?, de intención de votos, habiendo tenido ese mismo partido 55% de apoyo en las últimas elecciones. Entonces, estas encuestas ya nos dan resultados, o por lo menos una visión mucho más interesante, mucho más un poco alarmante, bueno, más que alarmante, un poco que un poco ya ilustra la pelea política entre estos candidatos a pocos meses, bueno, a pocas semanas ya de la elección, ¿no? Ese 15% de indecisos, ¿dónde ven ustedes que está? ¿Estará
Se me ocurre, no sé, hablando un poco, de repente la opción que todavía no estaba, Jaime Dunn, se me ocurre, no sé si Jaime Dunn logrará, mañana vamos a ver esa situación, ¿no es cierto? ¿O estará todavía en la pugna que hay por Evo Morales, por llegar, para ver si esperando un poco qué es lo que ocurre ante esta situación? Querido Marcelo, yo creo que el electorado se divide en 3 tercios, ¿no? Un primer tercio es la derecha, otro tercio es la izquierda y otro tercio es la clase media. La clase media generalmente es la que define una elección, es la que inclina la balanza hacia uno u otro elector. Pero en este momento lo que vemos es que evidentemente hay una relación caníbal entre Samuel y Tuto. ¿Por qué? Porque comparten exactamente el mismo electorado. Es decir, uno necesita comerse al otro. O sea, casi que están en su techo electoral y eso implica que seguramente la guerra sucia va a ser una constante de cara a las elecciones del 2025, porque es la única forma de bajarle, digamos, intención de voto a tu adversario electoral. Si hacemos un estudio, yo digo, puedes identificar de que exactamente son casi los mismos electores con las mismas características a nivel nacional que apoyan tanto a Samuel como a Tuto Quiroga. Entonces, ahí yo creo que evidentemente va a haber una profundización de la guerra sucia y esto va a generar un desencanto, una desafección por parte de sus electores. Porque ellos tienen que mostrar una diferencia cualitativa en relación a lo que fue el movimiento al socialismo. Pero si la gente entiende que son exactamente lo mismo, que tienen el mismo tipo de prácticas políticas, entonces eso también puede terminar pesando al momento de ir a las urnas a votar. Y obviamente si logra inscribir su candidatura a Jaime Dunn, yo creo que él puede ser el gran beneficiario de esta desafección política por parte de electores que entienden de que ambos no cuentan con las credenciales suficientes como para poder dirigir el país. Y realmente la gente quiere un cambio, ¿no? La política quiere una renovación, no quiere más de lo mismo. Y hay actores de la política que obviamente pues casi que viven de esto, ¿no? Y por el otro lado tienes un Andrónico Rodríguez que no termina de despegar, pero que creo que tiene el mayor potencial de crecer en las próximas encuestas. O sea, tiene un 13, 14%. O sea, va por el lado de Andrónico la posibilidad que siga, no tanto por la de Dunn, digamos. Claro, porque ¿quién compite con Andrónico? Eva Copa, Eduardo del Castillo, ¿no? Entonces ahí hay un nicho electoral cautivo que no está conectando con ninguno de los electores, pero que podría conectar con Andrónico Rodríguez si él le da las razones adecuadas para decir, bueno, yo tengo las respuestas, las soluciones a los problemas que en este momento vive el país. Porque la gente en este momento necesita respuestas claras a cada uno de los problemas que estamos viviendo como país. Los ciudadanos no comemos ideología, necesitamos respuestas concretas. Y creo que en tanto y en cuanto los candidatos tengan la capacidad de conectar con esa sensibilidad social, es la posibilidad de que ellos van a poder tener la capacidad de crecer electoralmente. Entonces, Andrónico tiene la potencialidad, la posibilidad de crecer, pero evidentemente tiene que jugarse las fichas correctas y tiene que mostrarse como ese gran líder que necesita el país. Por lo demás, considero de que efectivamente las encuestas no son neutrales, cumplen un rol y tenemos que estar conscientes de cuál es el rol que cumplen. Esa parte, ¿no crees en las encuestas porque crees que están manipuladas? Perdón, ahora. Yo creo que las encuestas cumplen un rol, ¿no? Y en esta elección más que nunca, porque como te decía, no hay un gran favorito para ganar estas elecciones. Entonces, aquel que se posicione y construya el sentido común de que efectivamente es el ganador de las próximas elecciones, va a terminar tal vez capitalizando un margen adicional de votos que en este momento todavía no tienen definida su preferencia electoral, ¿no? Bien, cuando son exactamente las 8:24 de la mañana, nosotros estamos en un contacto en vivo y en directo con Freddy Martín
Bobarín López y con Leonardo Piñero. Ambos son politólogos. Esta pregunta va para Leonardo, por favor. Leonardo, muy buenos días. Gabriela Arce te habla. La pregunta es la siguiente. Hay muchos aspectos coyunturales que definitivamente nos sacan de órbita. Son momentos bastante críticos los que estamos viviendo todos los bolivianos. Me gustaría que me digas lo siguiente. A los actores políticos para estas elecciones del 2025, ellos definitivamente están con diferentes tipos de acciones que realmente nosotros como ciudadanos bolivianos no sabemos a qué atenernos. Bolivia está muriendo, Bolivia está sufriendo, nos están haciendo pasar por momentos de incertidumbre que definitivamente nosotros no sabemos cómo votar, por qué o por quién votar, o si vamos a votar por el bolsillo como tal. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Qué tenemos que esperar del gobierno? Y de la misma manera, ¿qué tendríamos que esperar de los actores políticos para estas elecciones del 2025? Tu micrófono, querido Leonardo, por favor, no está activado. Ay, mil disculpas. No te preocupes. Mil gracias por la pregunta, estimada Gabriela. Como decías, estamos viviendo un momento crítico de nuestra historia. Estamos viviendo el fin de un periodo extractivista, ¿no? Un periodo de los recursos naturales, que es concretamente el gas, y no sabemos de qué agarrarnos hasta ahora, ¿no? Esto ha generado una grave crisis y las soluciones de los candidatos nos dejan mucho que desear, ¿no? Se ha hablado mucho de que se va a apostar por determinadas políticas como el agro, como la minería, como el turismo. Sin embargo, sabemos que la crisis no se soluciona rápido y sabemos que la gente necesita llevar comida a su mesa rápido, ¿no? Entonces, creo que como mencionabas, hay un ambiente de la gente en el electorado de darle un periodo de confianza a la clase política, a los candidatos, ¿no? Es decir, la gente ahorita no está más en las calles porque hay cierta esperanza de que en las elecciones vaya a cambiar algo, ¿no? Y esto determina mucho el norte de las campañas electorales, ¿no? Es así, por ejemplo, que tenemos campañas que apelan a lo pragmático, ¿no? Que 100 días, que han dicho un mes, después han dicho el día que esté apresando, que estén tomando posición, voy a estar apresando a los autoprorrogados, y se ha dado soluciones inmediatas porque se busca ofrecer certidumbre a la gente. La gente no sabe qué va a comer mañana, no sabe cuánto va a estar el dólar mañana, no sabe si va a haber gasolina mañana, y lamentablemente esa gente necesita algo de incertidumbre, y en este norte están las campañas electorales. Ahí vemos, tomando un poco lo que mencionaba Freddy también, hay un abandono total de gran parte del electorado por una buena parte de los candidatos, sobre todo de la oposición tradicional, ¿no? Vemos candidatos como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, por ejemplo, que prácticamente se han olvidado del occidente, ¿no? Si bien, digamos, Samuel ha subido mucho en La Paz, ha pasado a Andrónico respecto a las primeras encuestas, perdón. De todas formas, vemos que gran parte de la campaña, sobre todo en estos partidos de la oposición, se ha enfocado en Santa Cruz. Y esto también explica a mi criterio, un poco los indecisos que hay, sobre todo en la parte occidental. Cuando antes teníamos un voto duro y así rígido para el MAS en gran parte del occidente del país, ahora no se sabe por quién va a votar. Andrónico ha terminado heredando un poco el liderazgo del bloque masista, si bien no forma parte ni del levismo ni del arcismo oficialmente, y es por esto que tiene un gran apoyo electoral. Evo Morales está totalmente quemado en política, ha gastado todos sus recursos que tenía, y Arce también, ¿no? Por la crisis. Entonces Andrónico es un poco el heredero, pero no lo está sabiendo manejar, ¿no? Hemos visto que de dar escuetas declaraciones una vez al mes, ahora aparece con está comenzando este sábado, comenzó su campaña en la Plaza Villarroel en La Paz, y dice que va a aparecer mucho, pero hasta el domingo no se tenía claridad de su vicepresidenta. Es decir, vemos que mucho del voto indeciso, a mi criterio, va también por ese lado, ¿no? Este voto del campo y sobre todo del occidente, que no ha sido ni siquiera han tratado de llegar a ese electorado muchos de los candidatos, ¿no? Excelente. Perdón, Marce, una pregunta más que creo que viene como para que nos puedan explicar más a profundidad ambos. Querido Freddy, tú eres izquierdista. En algún momento tú dijiste que
la izquierda debería perder Ujú. por todo lo que está pasando. ¿Por qué piensas esto? Sí. Gracias por la pregunta, querida Gaby. Creo que es algo importante. Yo siento que hay un ciclo que se ha agotado, un Ok. ciclo político, ¿no? Y creo que el gran responsable del agotamiento de este ciclo es Evo Morales. Creo que él ha generado un deterioro de la política, ha generado un deterioro de la institucionalidad del Estado y también del sistema de partidos. Porque tenemos un sistema de partidos en el que tienes un partido, básicamente un partido único, ¿no? Es decir, el MAS es a la vez oficialismo y es oposición, ¿no? Ok. Pero es la Bueno, verdad, ¿no? Es verdad, sí. Y la oposición tiene un rol testimonial, casi que ni gravita, ¿no? O sea, no forma parte ni siquiera de los procesos de fiscalización. Y creo que esta distorsión dentro del sistema de partidos le ha hecho mucho mal a la democracia. Entonces, ha habido mucha soberbia y han habido errores que se han cometido por los cuales no le han pedido disculpas al pueblo boliviano. Yo creo que a día de hoy seguimos esperando que alguien asuma pues también la responsabilidad de los errores que nos han conducido a este punto en el que estamos. Pero nadie dice nada, todo el mundo se lava las manos, echa la culpa al otro. Es una relación irresponsable con la democracia. Porque si estas elecciones no resuelven los problemas que tenemos los bolivianos, no van a faltar los que digan de una vez que los militares tomen el control del Estado. Porque es eso, o sea, si realmente no tienes los actores que están a la altura de la historia, pues la gente necesita soluciones y respuestas a los problemas que estamos viendo con el país. Hay un deterioro sistemático en las condiciones de vida del pueblo boliviano. Y quienes están llevando en sus espaldas el peso de la crisis son la gente más pobre, ¿no? Y esta gente más pobre eran los electores naturales del movimiento al socialismo. Entonces, creo que hay una traición a quienes en su momento han confiado y han puesto al actual presidente y también han puesto a Evo Morales como los líderes de esta nación. Y creo que es parte de las reglas del juego. O sea, tienes que entrar a la cancha sabiendo que puedes ganar, pero también sabiendo que puedes perder. Claro. Y no pasa absolutamente nada. Es más, creo que uno aprende más de las derrotas que de las victorias. Y creo 100%. Que uno tiene que saber, entender que tal vez se ha agotado un ciclo y que si se diera una derrota electoral no pasa nada. Hay que, más bien, yo creo, introspectivamente, saber qué se hizo bien, qué se hizo mal, dónde están los errores y no pensar de que hay un candidato único, eterno, elegido por algún tipo de deidad suprema para gobernar eternamente este país. Eso no es así, ¿no? Pero sin embargo hay electores radicales que tienen cierto nivel de fanatismo que hasta el día de hoy siguen queriendo presionar para una repostulación de Evo Morales, ¿no? Es decir que en el caso, digamos, que el MAS perdiera, ¿es un mal perdedor? Yo creo que va más por el lado de decir, y eso te pregunto, no sé si Evo consideras que ya es un cadáver político, como decía Leonardo, y si Andrónico efectivamente es el heredero, ¿no? Yo creo que Evo no es cadáver político, no está muerto, no. Yo creo que Evo... Está lejos de eso, ¿no? No, está muy lejos de eso. Yo creo que Evo tiene un capital político y simbólico importante en este país, porque de alguna manera el voto duro del movimiento al socialismo le pertenece a Evo Morales. Por eso él tiene esa capacidad de convocatoria, o sea, él cuando quiere convocar a un Congreso Nacional en la UCAeñe, ves una asistencia masiva de personas, llena estadios. Tiene un capital político que lo ha sabido trabajar durante estos 20 años, pero lo que yo creo que él ha perdido un poco el norte, el horizonte histórico. O sea, él debería, de alguna manera, entender de que esa su obsesión por la presidencia ha conducido al país al punto en el que estamos, porque él ha decidido de que Luis Arce sea presidente. Él lo ha impuesto, ¿no? Y ahora él viene como que a victimizarse, a quererse quejar de una decisión que él ha tomado. Él ha decidido y respetar los resultados del referéndum y forzar su reelección. Y ha salido como ha salido de la presidencia justamente por esa obsesión que tiene con el poder. Y ahora él decide de alguna manera
enfrentarse a Andrónico, ¿no? Y en este caso no sabemos si va a ser una alianza con Morena o si va a participar o no va a participar en las elecciones. No él como candidato posiblemente, sino la estructura que él controla. Pero bueno, también los resultados de esa elección son parte de esas decisiones que viene tomando, yo creo que de manera equivocada, y que están acelerando el fin de ciclo que está viviendo en este momento el país, ¿no? ¿Qué dice? Pregunta Marcelo Galeano. Sí, a ver, adelante, Joel, y luego vamos a escuchar La pregunta para nuestro invitado es la siguiente. ¿El Chapare puede definir la elección de un presidente? ¿Te parece si vamos con Leonardo para responder esa pregunta, perdón, y luego también ver lo que había dicho antes Freddy? Adelante, Leonardo. Claro que sí. Bueno, yo creo que sí puede definir, ¿no? Como decía, tomando las palabras de Freddy, ¿no? Yo no considero que Evo sea cadáver político, creo que es un cadáver candidato, por así decirlo, Ok, ¿no? que Pero no va evidentemente, a postularse, digamos, ¿no? Es la idea. exactamente, ¿no? Ok, Y si lo entendí postulara mal. no tendría el apoyo que necesitaría para ganar, ¿no? A recalcar que la victoria de Evo Morales, a mi criterio, podemos discrepar con Freddy, con más personas, se debe en gran medida a la coyuntura de los precios internacionales de las materias primas, más un desgaste de la política interna teníamos en ese entonces, coyunturas que ya no hay en Bolivia, ¿no? Entonces no creo que Evo Morales tuviera éxito. De todas formas, es importante señalar que el Chapare sí puede definir una elección, no para quién va a ganar, pero posiblemente para sí quién va a perder, ¿no? O si es que va a haber elección de entrada, ¿no? El principal rival que tiene Andrónico hoy en día evidentemente no es ni Tuto ni Samuel, es Evo Morales, ¿no? Y Evo Morales le va a dar una batalla narrativa muy fuerte a Andrónico y eso es lo que lo está bajando sobre todo Andrónico, ¿no? Si podemos deducir o llegar a ciertas conclusiones, ¿no? A mi criterio. De todas formas, es importante considerar que el Chapare también está deslegitimando las elecciones, ¿no? Más allá de a qué candidato apoye o a qué candidato no apoye, desde el Chapare se está deslegitimando el proceso electoral. Se está diciendo que no se tiene, es más, se está amenazando con que no se va a dejar llevar el proceso electoral si es que no candidatea a Evo Morales, ¿no? Y esto es muy serio porque desde la izquierda extrema, si nos vamos a referir a este esquema, digamos, de político de izquierda y derecha. Desde la extrema izquierda se está deslegitimando las elecciones y desde la extrema derecha también. Si vemos lo que está pasando, por ejemplo, con los seguidores de Jaime Dum, que por el hecho de no poder presentar a tiempo, por el hecho de que la alcaldesa del Alto no haya liberado ciertos papeles, también se está deslegitimando, de cierta manera se está hablando de que no se va, de que en general, todos los candidatos que están ahí están comprados, se habla de que las encuestas son pagadas, por ejemplo. Entonces, tanto desde la izquierda como desde la derecha, hay un discurso que trata de deslegitimar el proceso electoral y esto es muy, muy serio, ¿no? Y en cuanto a los electores, de nuevo, Evo Morales ahorita, por una ambición política, por un ego político, por la enfermedad del poder, ¿no? Que hay varios términos para describirla, evidentemente no está pudiendo entender un poco, hacer una lectura política correcta, ¿no? Está aniquilando el proceso, el único instrumento que podría haberlo devuelto al poder, ¿no? Y de Yapa, en el proceso, también está poniendo en duda la gobernabilidad que vaya a haber en el próximo gobierno, ¿no? Con el próximo presidente va a comenzar el gobierno no solamente con una grave crisis, como muy pocas veces hemos visto en nuestra historia, sino también va a comenzar con amenazas serias de que no se va a poder llevar a cabo políticas de Estado. De entrada, se está poniendo en duda si es que se va a poder realizar las elecciones en el Chapare. Entonces es un panorama muy, muy serio y esta creo que es la prueba de fuego del gobierno de Luis Arce. Si Luis Arce quiere salir impune, tiene que asegurarse de que haya unas elecciones que le permitan entregar el mando a un próximo gobierno de forma democrática, cosa que pueda zafar de alguna manera de todas las acusaciones de fraude, de intento de fraude, de perpetuarse, que se viene haciendo desde la oposición y desde el levismo, como oposición también, hacia el presidente Arce, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el tema de los juicios en contra de Evo Morales? Que obviamente al final lo han tenido nomás lo han recluido de alguna medida en el Chapare, ¿no es cierto? Y por otro lado, los muertos recientes en Centro Minero, ¿no? Yo creo que hay una correlación de debilidades entre Luis Arce y Evo Morales.
¿no? Porque ninguna tiene la fuerza suficiente para imponerse respecto al otro. Es decir, yo creo que el presidente Arce no interviene el Chapare porque de alguna manera va a mostrar la fragilidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y posiblemente se evidencie de que efectivamente el Estado ha perdido control sobre un territorio del país. Entonces, no es algo menor, es un tema muy delicado, muy serio, porque obviamente ahí desnudas todas las deficiencias que tiene el Estado en este momento. Y bueno, pues Evo tampoco tiene la fuerza como para derrocar al gobierno de Luis Arce, ¿no? Entonces, es una relación bastante perversa y creo que es una pelea de carácter personal. Es decir, han convertido al país en su cuadrilátero personal, en una pelea en la que nada tenemos que ver nosotros los bolivianos. Entonces, sus desavenencias personales, sus problemas, sus ambiciones de poder han sumido al país en un problema en el que hay desabastecimiento de combustibles, inflación sostenida, devaluación del boliviano, hay un incremento en los índices de precios al consumidor. Y esto, ¿no? Evidentemente porque hay una pelea política, una pelea dentro de las organizaciones sociales, y hay un bloqueo permanente, digamos, a cualquier iniciativa para poder resolver este problema. Entonces, hay una responsabilidad clara de ambos en el contexto que en este momento está viviendo el país. Tienen que hacerse cargo. Alguien tiene que hacerse cargo. Y creo que es de alguna manera también obligación de los medios apuntar a esta situación. O sea, porque ¿quién asume la responsabilidad por lo que está sucediendo en este momento en el país? Luis Arce saca a los policías, hay bajas de oficiales de la policía, se victimiza, se hace al pobrecito presidente que lo quieren derrocar, pero el problema es no solamente el derramamiento de sangre, sino el problema es mucho más estructural. Es un tema de que tenemos básicamente un gobierno que no existe, que no decide, que no define y que no tiene la capacidad de solucionar ninguno de los problemas que tenemos en este momento las y los bolivianos. Exactamente. Justamente a eso quería llegar. Nuestro invitado, Leonardo Piñera, tiene que irse, me dice Sandra. Okay. Entonces queríamos hacer una última pregunta. Bueno. Si quieres, puedes trasladar esa pregunta. Bueno, reboto la pregunta para los dos en realidad, tanto para Leonardo, que sé que está apurado, como para Freddy. Se hablaba hace un momento sobre las deficiencias del Estado. Estratégicamente, ¿qué decisiones se deberían tomar para poder mejorar esta situación? Muchas gracias de nuevo por la pregunta, Gabriela. Creo que es bien importante considerar el contexto en el que estamos, ¿no? De nuevo, los candidatos ya nos han dado una clara señal de que lo que van a hacer es apelar, para empezar, a préstamos y a materias primas, la explotación de más materias primas, y esto se lo ha visto en el foro agropecuario reciente, donde se ha ido a prometer un montón de beneficios y cosas al sector del agro, que es un sector que, bueno, es muy polémico, no vamos a entrar a ese tema. Sin embargo, se está apostando por lo que genere dólares rápido, que es usualmente la extracción de materias primas, entendida la tierra del Oriente también como una materia prima que se explota en una perspectiva extractivista. En este sentido, el próximo gobierno va a tener que tomar medidas inmediatas, ¿no? La reducción del Estado, del aparato estatal es importante, es algo que puede permitir una reducción de gastos importante al gobierno en un corto plazo. Por otro lado, han indicado que van a apelar a varios préstamos. Esto sabemos que es complicado, pero sabemos también que el próximo gobierno tiene la situación muy, muy complicada y va a tener seguramente que apelar a esto, ¿no? Lo mismo hemos visto, por ejemplo, y lo mismo vamos a ver con otras situaciones, ¿no? Yo no sé qué tanto poder vaya a poder tener el próximo gobierno para realmente hacer una reforma judicial cuando, por ejemplo, en el órgano judicial hay estructuras de corrupción que ya tienen una profundidad muy grande, es decir, un tiempo muy de larga data, es decir, tienen redes que han penetrado muy profundo en toda la sociedad boliviana y va a ser bien difícil que el próximo gobierno en una situación de muy poca gobernabilidad pueda realizar una reforma judicial efectiva. Esto le va a jugar muy mal si es que no lo logra hacer. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del narcotráfico, el contrabando o, por ejemplo, la minería ilegal del oro.
el próximo gobierno no va a poder tener ni la más mínima posibilidad de, por ejemplo, luchar contra el narcotráfico, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Lamentablemente, si es que el próximo gobierno quiere gobernar un poco, no va a poder molestar a los mineros ilegales, al narcotráfico, a los contrabandistas, que sabemos que en un contexto de hace unos par de años, en el que no estamos en tanta crisis, de todas formas le daban un dolor de cabeza a estos sectores, a las Fuerzas Armadas, a la policía, cuando es que querían hacer algo, ¿no? Entonces, creo que es un panorama muy complicado que se viene para las próximas elecciones y sobre todo para el próximo gobierno. Y esto es muy delicado en términos políticos también, porque si vemos lo que ha pasado en otros países, por ejemplo, cuando la izquierda, entendiendo al MAS como izquierda, digamos, defrauda a los que han votado por ella, por este partido, es decir, a los sectores populares, a los sectores trabajadores, por así ponerlos, usualmente estos sectores derivan radicalmente a la derecha. Y esto lo hemos visto en Argentina con Milei, en Estados Unidos con Trump, después del peronismo, después de Obama, que, bueno, han defraudado a la clase trabajadora lidiando y con la crisis, y esta clase trabajadora o esta base popular del pueblo se ha ido directamente a la extrema derecha. En Bolivia yo no sé si eso vaya a poder pasar, pero sí podemos polarizarnos mucho más por este motivo, ¿no? Y si ya tenemos un escenario polarizado entre collas y cambas, entre izquierda y derecha, por temas raciales, étnicos, este contexto puede profundizar mucho más aún esas divisiones que, bueno, pueden terminar de socavar los poco que nos queda de democracia, ¿no? Nuestras instituciones de democracia y del Estado de Derecho. Agradezco enormemente por la invitación al programa y, bueno, lamentablemente tengo que volver al trabajo, pero quedo atento para alguna próxima ocasión. Muchas gracias. Un gusto, Leonardo. Muchísimas gracias. Dejamos la puerta abierta para una próxima intervención tuya. Gracias. Gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, te Trasladamos preguntamos la pregunta a Freddy. A ver, yo creo que en otros países, la mafia, por ejemplo, en el Japón son los yakuza, en Italia está la mafia siciliana, en Bolivia es el órgano judicial, ¿no? Y creo que en este momento hay una guerra de familias dentro del órgano judicial. Ves a jueces, fiscales en la cárcel, vocales, al ministro de Justicia. Entonces, de alguna manera estamos viendo la punta del iceberg de lo que hay en la justicia boliviana. Y es algo sumamente preocupante, porque, como bien decía Leonardo, son redes donde están policías, fiscales, donde están jueces, vocales, magistrados, y ellos en este momento están tomando decisiones, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre en el territorio nacional respecto a si van a haber o no van a haber elecciones. Y hasta el día de hoy no tenemos la certeza de que efectivamente van a haber elecciones. Eso es como que esperemos de que hayan elecciones. Claro. Y yo creo que se necesita hacer una reforma estructural a la justicia. Yo no sé, no he escuchado a los candidatos, a ninguno, decir con meridiana claridad cuál es la solución al problema que en este momento tenemos respecto a la administración de justicia. Porque pareciera de que la justicia solo existe para aquel que puede comprarla. Para los demás no hay justicia, es una ilusión, es un mito. Veía yo hace un par de días un ciudadano que ha sido acusado falsamente de un delito que no cometió. En Tarija, ¿no? Que entiendo entró creo a los 21 años a la cárcel y ahora, y ahora tiene 29. Y él con lágrimas en los ojos, con un llanto de mucho dolor, preguntaba a los medios, y era una interpelación también al sistema político. ¿Quién me devuelve mi juventud? Exacto. O sea, me han encerrado básicamente la mejor etapa de mi vida y ahora, ¿qué hago? ¿No? Y esa es una muestra de que el Estado está rompiendo el contrato social. Ese contrato social por el que tú cedes parte de tu soberanía en favor del Estado, y el Estado te garantiza derechos, te garantiza igualdad en el acceso a la justicia. El Estado te garantiza que efectivamente vas a tener seguridad y libre desplazamiento en todo el territorio nacional. Pero en este momento vemos de que ese contrato social está siendo roto por el mismo Estado. Es decir,
tú hay territorios en Bolivia en el que no puedes ingresar libremente, como por ejemplo el trópico de Cochabamba. Ni la policía puede ingresar libremente, ¿no? Se han descubierto fábricas o plantaciones de marihuana en el norte de Potosí. O sea, alguien, ciudadano promedio ni se imagina que existen esas cosas. Claro. ¿Y dónde está la presencia del Estado? O sea, si tú vas caminando, te pierdes, porque te pueden disparar esos francotiradores, porque asumen de que, no sé, te estás metiendo con su negocio, un negocio además ilícito, y te matan. Entonces, hay gente que en este momento, yo siento que se están preguntando cuál es el rol del Estado, ¿no? Y si realmente el Estado está cumpliendo con su parte del trato, ¿no? Yo creo que es un tema bastante profundo, que hay que reflexionarlo, y los candidatos necesitan dar respuestas concretas a este tipo de temas que son incómodos, que son difíciles, pero que la ciudadanía boliviana necesita respuestas, ¿no? Para saber qué se va a hacer con la policía, qué se va a hacer con el órgano judicial, cómo vamos a recuperar efectivamente la presencia del Estado en todo el territorio nacional, qué se va a hacer, por ejemplo, con el tema de la minería ilegal, ¿no? Con el tema del manejo de mercurio, que están destruyendo la fauna, la flora, de lugares vírgenes en nuestro territorio nacional, que de alguna manera están degradando la vida también y la posibilidad de heredarles a nuestros hijos un futuro en el que ellos también puedan estar en condiciones que garanticen la vida, ¿no? Entonces, hay muchos temas que son temas de fondo y que hasta el momento no hemos escuchado cuáles son las propuestas o las soluciones a cada uno de estos problemas. Ahora, ¿cómo ves tú el modelo? Justamente en este programa hemos hablado con distintas personas de oposición principalmente y también de oficialismo, y nos dicen, bueno, y los opositores, una coincidencia, digamos, en los opositores es que el modelo no solamente fracasó, sino que nunca funcionó. ¿Será así? No, pues yo creo que ha funcionado en su momento, ¿no? Creo que hay una generación de jóvenes bolivianos que ha sido la beneficiaria de 14 años de bonanza económica, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de salir a estudiar al exterior del país, tal vez es la generación mejor formada de la historia reciente del país, que pues hemos podido viajar al exterior del país, hemos podido disfrutar de la bonanza económica que ha tenido Bolivia, y evidentemente ha funcionado. Es un modelo que se ha agotado a día de hoy, pero que en su momento funcionó. Entonces yo creo que no se hicieron los ajustes, no se tomaron las decisiones a tiempo como para poder de alguna manera prever lo que hoy está sucediendo en el país. Pero siento que hace muchísimos años ya deberían haber levantado la subvención a los hidrocarburos, debería haber generado una transición inteligente respecto a que se generan subvenciones en determinados segmentos sociales y otros se libera, ¿no? Para evitar justamente este boquete que se ha generado en el TGN en el sentido de que gastamos más de lo que ingresamos. O sea, es como una familia, ¿no? O sea, yo como jefe de hogar gano todos los meses 10 pesos y gasto 20. Claro. ¿De dónde salen los otros 10 pesos? O sea, tengo que prestarme. Me presto de ti, Gabriela, me presto de Marcelo. Pero va a llegar un momento en el que ya no me quieren prestar. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de pago, ¿no? Claro. Y la familia vive bien mientras no siente de que algo realmente está yendo mal. ¿Y qué está sucediendo ahorita en el país? Es como que te cortan la luz, te cortan el agua, te cortan el internet, ¿no? Y recién tu hogar, o sea, dicen ¿qué está pasando? Algo está mal. O sea, la sociedad boliviana está despertando a una realidad. O sea, dice, ¿qué está pasando? O sea, hemos perdido los marcadores de certeza, ¿no? Y en el fondo es que no sabemos qué nos pasa. Es algo muy complicado, porque si tú hablas con un ciudadano de pie, dice, no sé qué está pasando. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? No hay esas respuestas a los problemas que están sucediendo en el país. Dice, hemos hecho todo como creíamos que se tenía que hacer, pero ahora estamos mal. ¿Qué ha pasado? Y esa gran familia boliviana que ha vivido engañada somos todos los bolivianos.
pero ahora que no hay gasolina, no hay diésel, tienes que hacer filas para absolutamente todo, no hay aceite, hay un encarecimiento sostenido de la canasta familiar. Entonces la gente se pregunta, ¿qué está pasando? Claro, ¿No? y son muchas preguntas las que tiene evidentemente el ciudadano boliviano, Freddy. No hay planteamientos, no hay propuestas sobre educación financiera. Debería haber para uno saber generar, saber cómo accionar y saber cómo invertir para no llegar a la pobreza que estamos viviendo todos los bolivianos, ¿no es cierto? Sí, hay una precarización de la vida de todos los bolivianos, ¿no? Y lo cierto es que los bolivianos necesitamos herramientas para poder defendernos de la crisis. Y evidentemente las soluciones ya no van a venir necesariamente por parte del Estado. Entonces, lo que tú dices es algo central. Necesitamos tener la información, Exacto. tener el conocimiento para poder mitigar la crisis que recién estamos entrando a la crisis. O sea, esto recién inicia. En mi criterio, en un año después de las elecciones, ¿no? Después del cambio de mando inclusive, que es en noviembre de este año, Sí. en noviembre del 2026 las cosas van a estar peor, Gabriela. Va a haber más crisis, va a haber más devaluación, va a haber más inflación, y eso hay que decirle al pueblo boliviano. Es decir, las elecciones no son una varita mágica. No es que cambiamos de gobierno y se resuelven todos los problemas automáticamente, porque si tú hablas con los gremiales, con la gente que vive al día, en el fondo de su corazón, sienten genuinamente de que cambiamos de gobierno y se resuelven los problemas. Y eso no es cierto. O sea, a un año del cambio de gobierno, sea quien sea presidente, vas a tener una precarización aún mayor de la vida de todas las bolivianas y bolivianos. Más inflación, más devaluación. Y esa es la verdad, porque nadie va a poder resolver los problemas en un año, ni en 2 años, ¿no? Son procesos de acumulación que necesitan a veces 3 a 5 años, es decir, tal vez podamos estabilizar la economía cuando se esté yendo el próximo gobierno. Pero no sé si el pueblo boliviano va a tener la paciencia para aguantar 5 años de crisis, ¿no? Es decir, lo hemos aguantado a Luis Arce 5 años. La gente no le ha dicho nada. Ha tolerado que haya una devaluación sostenida de la calidad de vida. Pero yo no sé si el pueblo va a aguantar otros 5 años. Es decir, posiblemente el próximo gobierno tenga problemas de carácter social, porque evidentemente tienen que hablarle la verdad al país, tienen que hablarle la verdad al pueblo boliviano y decirle, señores, estamos entrando en un momento, estamos donde tal vez el Estado está quebrado, tiene que haber un sinceramiento de la economía, y esto va a llevar tanto tiempo, ¿no? Y estas son las medidas que vamos a tomar. Tiene que haber transparencia en el manejo de la información y tienen que decirnos exactamente cuál es la salud financiera del país y qué es lo que se va a hacer para poder salir de este momento crítico que estamos viviendo, ¿no? Sí, salud financiera, una gran cuestionante, ¿no es cierto, Marce? Sí. Y la gente, ¿no? También está preguntando ahí, KG nos dice, ¿en serio cree que salir del país te hace mejor ciudadano? Y otra persona le responde, ¿por qué no? Entonces, al final uno no sabe, ¿no? Yo creo que como experiencia es algo que todos debiéramos hacer. En realidad los seres humanos, ¿no? Porque necesitamos conocer otras culturas, otras realidades, otros contextos. O sea, te ayuda para poder entender de que no eres el ombligo del mundo, ¿no? Y tal vez también apreciar qué es lo bueno que tienen otras sociedades. Y también apreciar qué es lo bueno que tiene tu país, ¿no? Qué son aquellas cosas que realmente te hacen ser boliviano y que estás orgulloso, ¿no? De poderlas defender en otros contextos. Yo me refería que ha habido un periodo de bonanza en la que muchos jóvenes hemos tenido la oportunidad de salir al exterior a estudiar, a conocer, y eso de alguna manera hace de que, en mi criterio, haya tal vez la mejor generación formada de los últimos tiempos, porque hemos tenido acceso a cosas que no han tenido acceso nuestros padres, ¿no? Y de alguna forma esa mejor generación
la mejor formada, está pensando en este momento en irse de Bolivia. ¿Por qué? Porque siente que este país no le está brindando las condiciones, no le brinda las oportunidades. Es decir, no hemos sabido cuidar ese espacio de las nuevas generaciones para que puedan aportar, para que puedan crecer y afincarse de alguna manera digamos, emprender, invertir y dar lo mejor de uno para que el país pueda salir adelante. O sea, ahorita hay una generación de jóvenes que está pensando en irse de Bolivia porque lamentablemente acá entienden de que no hay las oportunidades como para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Exacto. Freddy, muchas gracias. Y que no sea la primera, por favor, visita, muchísimas gracias. Esperamos poder contar contigo en esta época de aquí hasta agosto, un par de veces más por lo menos. Un gusto, Claro, muchas gracias. claro que sí, Marce, con gusto. Un Un gusto, placer. Un gusto. saludo para todo el equipo. Muchísimas gracias, Freddy, una vez más. Y bueno, Marce, estamos ahí con muy buena información.